Persona, persona, persona. Prósopo. Persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias. Jackson. Pa' terminar mi canción. Viecti. Persona, Arkinsaso. persona. Hominem. Hashtag persona. La palabra persona expresa la singularidad de cada individuo de nuestra especie. Cada persona es valiosa en sí misma, sin importar su origen, su estrato social, el color de su piel, edad o su trabajo. Desde que nacen, las personas tienen sueños. Cuando crecen y buscan llevarlos a cabo, estos deseos son frustrados por las diversas situaciones del entorno, entre ellas los prejuicios, la discriminación, la situación económica, social, política, las distintas violencias, desvalorización de sus diversas identidades y culturas. Estas exclusiones generan dolor y desencanto, negando así el valor de su ser personas. Bienvenidas y bienvenidos a Hashtag Persona, un programa sobre ti, ellas, ellos, todas y todos. Hoy hablaremos de personas jóvenes. En 1994, en la cumbre de Nairobi, con motivo de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, a la que asistieron más de 179 países, se destacó que en relación a los seres humanos, lo que cuenta no son solo los números y cifras, sino la calidad de vida. Pese a que actualmente los jóvenes participan y lideran diversas causas sociales y ambientales en el mundo, la brecha de desigualdad entre países ricos y pobres continúa creciendo, y con ello el desbalance que limita a las nuevas generaciones. Aunado a esto, la aceleración del cambio climático está trastornando vidas a una escala inimaginable. Según los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, nunca ha habido tantas personas jóvenes en el mundo. Hoy, 1.804 millones de personas tienen entre 15 y 29 años, y el rumbo que tomen durante la adolescencia determinará no solo el devenir de sus propias vidas, sino del planeta entero. Según datos de la CEPAL, el 20% de la población de los países de América Latina y el Caribe son jóvenes. A pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos en todo el mundo, estas son regiones cuya esperanza de vida se ha visto mermada por la pobreza, la violencia, los trabajos precarios e informales y el crimen organizado, así como el limitado acceso a una educación competitiva con las demandas laborales y sociales. En países en desarrollo hay más de 500 millones de niñas adolescentes y 1 de cada 3 se casará antes de cumplir los 18 años. El 63% de las niñas finaliza la educación primaria y solo el 29% llegará a terminar una educación secundaria. Por otro lado, los prejuicios y los estereotipos impuestos por el mercado dentro de la sociedad imponen perfiles físicos, raciales, clasistas y emocionales, considerados como los únicos para obtener éxito y una vida de reconocimiento social. Para conversar acerca de personas jóvenes, quiero darle la bienvenida a nuestras personas invitadas. Hoy nos acompañan Héctor Castillo, coordinador de estudios sobre la juventud en la UNAM y director general de Circo Volador. Iván Castellanos, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, y Zuleima Martínez, licenciada en Literatura Intercultural de la UNAM, Unidad Morelia y además escritora. Y bien, Zuleima, pues empezamos contigo. Y quiero que nos cuentes, como nacida en San Isidro, Michoacán, y hablante del purépecha como primera lengua, ¿cómo viviste el acceso a la educación en tu comunidad? Pues comparándolo con la generación de mi papá, Ajá. que él nació en los 70s y yo nací en los 90s, pues muy distinta. Porque, por ejemplo, a mis padres los castellanizaron, ¿no? O sea, no, la educación a la que tuvieron acceso ellos no era en purépecha, sino directamente a español, ¿no? Que ellos no supieran. Y siempre como a ellos y a los demás
pues a las demás personas de su generación como acusándolos de que no entendían o que no, esta frase, ¿no? Como de que eran unos burros en la escuela y así, ¿no? Entonces, como que esta generación retoma todas estas pues vivencias feas en la escuela y ya cuando yo entré a la escuela, a la primaria específicamente, como en el 2000, a mí ya no me castellanizan, ¿no? Por ejemplo, en mi comunidad, ¿no? Todos los niños, hasta mi generación, éramos monolingües, ¿no? En purépecha. Ajá. Pero entramos a la escuela y nos empiezan a hablar en español, ¿no? Nos explican todo en español. Y es, o sea, una lengua que no conocemos, no sabemos, y pues llegas a una escuela en donde te están hablando en un idioma que no sabes y luego al no entender pues nada, obviamente no vas a poder como retener tanta información No, claro. o nada, ¿no? de las clases y eso, y te acusan, ¿no? Por no poder rendir bien académicamente luego, ¿no? Y te ponen, pues sí, o sea, en el rincón de que no. Yo te quiero preguntar, ¿sí había gente que hablaba el español y gente que no? ¿O todos hablaban purépecha y había un maestro que les hablaba en español? En mi generación, a mí ya no me tocó eso, ¿no? De la castellanización, sino que los profesores sí hablaban purépecha. Y todos nos explicaban en purépecha, ¿no? Vamos a seguir hablando un poco de cómo esta imposición genera desde el principio toda esta inseguridad. Y yo quiero preguntarte a ti, Héctor, que tú has trabajado además en forma activa con jóvenes en situaciones marginales durante muchos años. Y ¿cuál es y además en distintos países, cuál es la constante que has visto a lo largo de estos años? O sea, pues los chavos son muy positivos y me gusta mucho lo que estaba diciendo, porque fíjate nada más lo que es la estructura de gobierno, ¿no? Sí, o sea, de repente los quieres castellanizar porque tienes un programa educativo, porque Exacto. tienes inversión, porque los vas a traer, o sea, según tú como gobierno estás cumpliendo con las metas que tienes. Ajá. Pero en el fondo estás excluyendo, discriminando, marginalizando y creando estos estigmas de, oye, pues mi lengua, pues nadie le hace caso. Pues sí, porque no se entiende, porque es muy feo. O sea, con toda una serie de cosas. Lo chistoso es que cuando me preguntas ¿qué has visto en los chavos? Pues buena onda, o sea, los chavos lo que tienen es buena onda, ganas de participar, sumarse, hacer Sueños. cosas, cambiar y decir, pues ya chale, ¿no? O sea, ya deja de tratarme como si fuera ya un retrasado mental, o sea, soy de esta comunidad, hablo así, me quiero entender así, nos entendemos así y queremos aprender así, ¿no? Eso es lo que yo he visto con los chavos, no solamente con los que yo he trabajado, sino en general en el país. Tienes una enorme dinámica de participación y muchas ganas de aprender y de hacerlo de otras formas, desde cualquier perspectiva, ¿no? Entonces, básicamente, ganas de y no sentirte que tienes que ser de otra manera. Porque... Sí, claro, o sea, los únicos que nos quieren ver de otra manera, o es el gobierno, o son los medios de comunicación, o es la radio, o la prensa, o la tele, ¿no? Que dicen, ay, vamos a hablar de los marginales, ¿no? Háblame de los marginales, ay, te voy a platicar que son muy pobres, pues no marches, o sea, a nadie le sirve eso, ¿no? Entonces, yo creo que los chavos tienen esa capacidad, han reaccionado y lo que hay que hacer es abrir los espacios y conocernos y decir, pues sumémonos, ¿no? O sea, finalmente somos más que los que están queriendo dictar nuestras políticas, ¿no? Claro. Y gracias, Héctor. Iván, pues tomando punto de partida de lo que dice Héctor, ¿cuáles son los principales problemas que están enfrentando los jóvenes en México, ¿no? Pues muy en línea con lo que han dicho Héctor y Zuleima, ¿no? Un primer punto es cuando pensamos en 38 millones de personas jóvenes en el país, ¿no? De entre 12 y 29 años y son tan heterogéneos, tan diversos, es muy difícil decir que hay una sola población de adolescentes, una sola población de jóvenes que tienen un solo problema, ¿no? Pero algo que es Claro, muy real por supuesto. es que se requiere de una mayor visibilidad
de este grupo de población, pero también de las problemáticas específicas que están enfrentando. No es lo mismo un joven que vive en una zona urbana, en una zona rural, en una comunidad afromexicana, indígena, que es un joven migrante, un desplazado interno. En fin, la realidad es que es muy complejo, pero algo que comparto plenamente con lo que han dicho mis compañeros es: hay un gran deseo por participar, por involucrarse, por ser partícipes de su vida, por conocer y ejercer sus derechos. Y eso requiere mecanismos que sean verdaderamente inclusivos, que sean participativos, que no solamente sean, digamos, vengan y levanten la mano y validen procesos, sino que verdaderamente sean parte de esa formulación, del desarrollo, de la implementación de los programas, de las políticas públicas. Y eso, bueno, viene acompañado de elementos coyunturales, ¿no? Temas de pobreza, de violencia, de educación, de empleo, de salud, ¿no? Y sobre todo pensando de nuevo en estas grandes brechas existentes, tanto entre territorios, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, de nuevo, en el sur, jóvenes en el centro, en el norte, etcétera, pero también entre subgrupos de población adolescente, de población joven. Evidentemente, un joven que pertenece a cierta comunidad con muy pocos accesos, con una situación en la que no respetan su lengua, sino que se la imponen, pues es diferente a un joven que vive en una ciudad y que tiene acceso a la educación de otra manera, que finalmente en todos lados se habla en español. ¿Hay algo que esté presente en los jóvenes independientemente de las diferencias? ¿Sería esto de tengo deseo de pertenecer? Yo siempre he pensado que cuando hablamos de poblaciones adolescentes y jóvenes hay como una cierta dualidad en las etiquetas, ¿no? Si participan, porque son muy revolucionarios. Ajá. Y si no participan, porque son muy apáticos. Exacto. ¿No? Entonces, creo que sí hay un elemento de estigmatización muy fuerte hacia las poblaciones adolescentes y jóvenes en lo general, y que a su vez se van particularizando de acuerdo a los contextos que van enfrentando en términos de nuevo, ¿no? En la formación, en los espacios que comparten diariamente, etc. Entonces, creo que por ahí. Para decirlo políticamente correcto, se llaman ganas. Claro. Claro. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando de personas jóvenes. Quédense con nosotros, regresamos. #persona. En México hay 30.7 millones de jóvenes de 15 a 29 años y representan el 24.6% del total de habitantes. Aunque el acceso a la educación secundaria es de un porcentaje alto, las oportunidades para avanzar son muy reducidas, ya sea porque deben trabajar para el sustento familiar, por ser captados por el crimen organizado, empezar muy jóvenes una vida en pareja, así como embarazos adolescentes que en el caso de las mujeres las lleva a tener que dejar sus estudios. Con la pandemia aumentó la deserción y el atraso escolar provocado por las escuelas cerradas y el difícil o nulo acceso a la tecnología. Según datos recabados por la CEPAL en México, los efectos generados por la pandemia del COVID-19 se verán reflejados en una disminución en la esperanza de vida de cuando menos 3 años, además del aumento significativo de obstáculos en el desarrollo social y laboral. Pues ya estamos de regreso, estamos hablando de personas jóvenes y otra vez regreso contigo, Zuleima, para que nos cuentes cuáles han sido para ti las similitudes y diferencias al convivir con jóvenes de otros países, como estuviste en Colegios del Mundo Unido, que es una asociación que se ha creado para que convivan, ¿de cuántos países? Jóvenes como de 160 países o algo así, ¿no? Que conviven a nivel preparatoria. Pues, o sea, en mi colegio, en ese año, en 2012-2014 que estudié allí, éramos jóvenes de más de 60 países. Ah, ok. Y de las similitudes, pues, lo que nos decían Iván y Héctor, ¿no? O sea, las ganas de querer cambiar al mundo, ¿no? Esa, y bueno, o sea, ante eso, pues, o sea, que somos personas, ¿no? Éramos personas los que estábamos ahí, o sea, esa es la base, ¿no? De las similitudes que vi ahí, ¿no? Y es que, por ejemplo, en el colegio me di cuenta que a mí, por ejemplo, me
pusieron mucho como en la mente este discurso, ¿no? Es que eres purépecha, es que tienes que estar orgullosa de ser purépecha, ¿no? Y tiene que ver con esto de que, pues, o sea, a la gente hablante purépecha, pues, se le discrimina mucho, ¿no? A la gente, pues, o sea, de grupos minoritarios, la discriminación, ¿no? Y es como, pues sí, como una manera de, no sé, como una manera de afrontar esa discriminación, ¿no? O sea, Pero, el orgullo de soy purépecha, que acabó pesándote un poco. Sí, sí, porque en el colegio una amiga en una ocasión me dijo, ¿realmente te sientes tan distinta a nosotros? Y ahí, o sea, como me cayó el 20, ¿no? Como que este discurso de ser orgullosamente purépecha, en lugar de acercarme, me alejaba, ¿no? Muchas gracias, Zuleima. Héctor, como coordinador de estudios sobre la juventud de la UNAM y del proyecto Circo Volador, ¿qué trabajos han realizado y con qué fin? Yo parto de una idea, o sea, ¿para qué demonios sirve un sociólogo, no? O sea, aparte de escribir textos y rollos y artículos y dar clases, ¿no? Que es así como que, es súper chido, ¿no? Que realmente, ¿cómo ayuda a la comunidad, no? Entonces, siempre desde el principio, nada más trabajo 3 temáticas. Basura, abasto alimentario y jóvenes. Son las 3 áreas. Pero no pensando que los voy a analizar para hacer un cuadro que explique por qué funcionan como funcionan, sino, pues, en lugar de lo que tú decías hace ratito de sus problemas, es jamás preguntarles sobre sus problemas, o sea, pues no marches, o sea, ahí están, son pobres, todo lo que tú quieras son sus problemas. Sí. Entonces, ¿por qué no cambias la pregunta y dices, ¿cuáles son sus habilidades? Claro, excelente. ¿Por qué funcionan bien? ¿En dónde se sienten a gusto? ¿Qué pueden aportar? Entonces, en ese cambio, en lugar de ver los problemas, trabajar sobre sus habilidades y sus potencialidades, pues es lo más chido. O sea, es lo mejor de todo. Entonces, automáticamente, cuando en lugar de ver cómo vive su vida y si es conflictivo o no, le dices, ¿sabes qué? Eres chido para esto, pues aplícate, o sea, vamos a trabajar juntos. Viene un cambio automático. Y entonces ahí te voy a interrumpir porque entonces ¿en qué eres? O sea, eres chido para esto y entonces es qué te gusta hacer o qué te gustaría o partir de eso. Sí, más o menos. Y de ahí empezar a hacer cosas. Sí, o sea, y encontrar cosas que valgan la pena hacer colectivamente. Gracias, ¿no? Héctor. Iván, ¿cuáles son los obstáculos para la inclusión laboral de los y las jóvenes en México y en Latinoamérica? No, creo que un punto a reconocer es que todavía hay una gran deuda en términos de la generación de oportunidades ocupacionales, laborables para las personas jóvenes, tanto en términos de la cantidad, pero también de la calidad. Algo que solemos ver, por ejemplo, en situaciones de crisis es que son las y los jóvenes quienes primero pierden los empleos y normalmente quienes son los últimos en recuperarlo mientras la economía va avanzando, va recuperándose. El COVID es un ejemplo claro, ¿no? En América Latina y el Caribe hubo una pérdida de alrededor del 20% de empleo para personas jóvenes. Y luego cuando revisas los datos te das cuenta de que 6 de cada 10 jóvenes que tienen trabajo, ¿no? Primero, que tienen trabajo, 6 de cada 10 entonces tienen condiciones laborales de informalidad. Y eso los deja en condiciones de vulnerabilidad muy, muy fuertes, ¿no? Significa que puedes no tener derechos laborales como un sindicato, como un salario digno. Yo veía algunos datos y la tasa de desocupación en México es alrededor del 7% para personas jóvenes, que es alrededor del doble de la población económicamente activa en el país. Entonces, por ser joven es más difícil conseguir un empleo. Si consigues un empleo, todavía es más complicado que sea un empleo, digamos, digno, un empleo decente. Estamos desaprovechando una generación que es más educada, que tiene más capacidades, que tiene más habilidades y que no hemos logrado potenciar. Y que tiene ganas, como dice. Y que tiene todas las ganas de contribuir en lo individual, en lo colectivo, en lo comunitario. Ok, muchas gracias. Zuleima, hablando de ganas, ¿cómo te describirías como mujer joven y qué te identifica con tu comunidad y qué no? Pues creo que, bueno, como todas las mujeres en el mundo, guerreras, ¿no? En este mundo que pues ha sido creado para hombres y
qué es lo que me identifica y no en de mi comunidad, es que, un ejemplo, ¿no? Está mucho este discurso de los usos y costumbres y que se tienen que reforzar y eso, pero luego en esos usos y costumbres las mujeres quedamos fuera, ¿no? O sea, los que tienen voz ahí son los hombres y los que tienen que estar en los consejos que son los que... Perdón, los consejos, ¿qué son los consejos? Los consejos comunales. Ajá. Pues, o sea, o la gran mayoría son hombres los que están ahí como representantes, o todos son hombres, ¿no? Y luego a las mujeres, pues sí se nos relega nuestra voz. Y o sea, estoy de acuerdo en que haya, pues, o sea, como usos y costumbres que sean bien para toda la comunidad, pero luego hay estas cuestiones, ¿no? Como esto que te digo de que a las mujeres, pues no nos escuchan por ser mujeres, ¿no? Simplemente. Sí. Muchas gracias, Héctor. Ya nos has estado hablando de Circo Volador, de la importancia de tomar estas ganas y tomar esta sinergia, pero que específicamente, ¿qué es lo que buscas o qué tipo de talleres les ha dado a los jóvenes de varias partes del mundo? Tú me comentaste que habías incluso salido a Brasil y habías estado. ¿Qué ha sido la forma de que logren que sus expresiones y sus deseos y sus ganas se puedan materializar de alguna manera, respetando eso que sienten, ¿no? O sea, grafitear o... Mira, yo estoy aquí en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales, en una cosa que se llama Unidad de Estudios sobre la Juventud, ¿no? Ajá. Y esa Unidad de Estudios sobre la Juventud tiene un proyecto que se llama Circo Volador, nada más uno, ¿no? Y no somos juvenólogos, o sea, no somos los especialistas juvenólogos para sacar los porcentajes y decirles cuántos estudian y cuántos no estudian y por qué se casan, ¿no? O sea, eso no hacen. No, eso lo hacen los juvenólogos. Nosotros lo que trabajamos son metodologías de intervención social. Ajá. Entonces, tú entras con una metodología de intervención social, tienes un grupo de chavos, tienen ganas, tienen problemas, tienen cosas, pueden hacer, o sea, y tomas ese grupo para que ese grupo genere sus propias dinámicas. Por ejemplo, yo estoy fascinado ahora con esta cuestión de la inclusión, ¿no? Así, la marcha del orgullo y todo, es bien, claro, qué claro. bueno, o sea, qué bueno que todo esto se esté permeando, se esté actualizando y llegue a sensibilizar a toda esta gente, que son las nuevas generaciones que van a venir a pensar el futuro de una forma distinta. Entonces, te digo, un poco la función de Circo Volador, de yo como investigador en ese asunto, es abrir las puertas, dejar que trabajen, abrir los foros, que se expresen y ver estos cambios maravillosos. Y cuando vienen los chavos diciendo, es que vamos a trabajar ahora en favor, adelante, maestro, claro. para eso está el espacio. Y eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Y justamente, Iván, ¿cómo ha afectado y cómo se ha visto esta afectación en la esperanza de vida después del COVID-19 en los jóvenes? Está duro, ¿eh? Sí, y bueno, yo creo que no solamente en los jóvenes, ¿no? Pero sí hay algunas particularidades que vale la pena reflexionar y vale la pena resaltar. Yo he visto algunos estudios que hablan en términos demográficos de una pérdida de esperanza de vida de entre 3.5, 4 años, pero en realidad eso es dinámico, es algo que se puede recuperar conforme la propia pandemia vaya encontrando maneras de hacer una enfermedad mucho más manejable, digamos. Ahora, los jóvenes no solamente se han visto afectados por un exceso de mortalidad, y eso hay que decirlo, sino que también se vieron afectados por el cierre de las escuelas, lo cual no es menor, por el cierre de sus empleos, perdiendo ingresos, nuevamente lo que hablábamos hace unos minutos, pero también por el cierre o la reconversión, por ejemplo, de sistemas o servicios de salud. Y entonces cuando un chavo o una chava quería ir, por ejemplo, por un método anticonceptivo, no podía porque no había, ¿no? Entonces eso te genera mucha más tensión, te genera también mucha más violencia, te genera muchos más embarazos no intencionales, por ejemplo. Y algo que también identificamos y muy particularmente durante los primeros meses de la pandemia fue un incremento en la violencia de género, ¿no? Y que sí estaba muy focalizado particularmente hacia las niñas, adolescentes, hacia las mujeres jóvenes, un incremento particularmente en la violencia sexual. Entonces,
si uno lo piensa desde la esperanza de vida como el indicador demográfico, sí lo hay, pero también hay afectaciones que van en términos de una esperanza de vida mucho más emocional, ¿no? Y afectaciones que llegan a lo profundo de la salud mental. Yo lo que quisiera resaltar es, más allá de la situación que enfrentamos en estos 2 años, cómo las y los jóvenes quieren ser partícipes de un proceso de reconstrucción, de reconversión que nos sirva para tener comunidades más sostenibles y comunidades más equitativas, más inclusivas, como bien lo decía Héctor. Pues muchas gracias y que así sea. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias, Héctor, Iván, Zuleima. Y al público asistente, en próximas emisiones seguiremos hablando de estos seres únicos e irrepetibles que son las personas. Hasta la próxima. Persona, persona, persona. Prósopo. Persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias Jackson. para terminar mi canción. Vyakti. Persona, Arkinsaso. persona. Hominem. #persona.